la grabación. Listo, muy bien. Entonces, el tema nuevo con el que vamos a comenzar hoy, si nosotros vamos al Classroom, entonces tenemos que la introducción, esta unidad 5, perdón, se llama Introducción a DAW. ¿Qué es DAW? Digital Audio Workstation, o sea, una estación de trabajo digital. Es básicamente un software que nos permite trabajar con audio y con MIDI, también con unos, em, aplicaciones, unos software que se llaman plugins. En algunos casos esos plugins se llaman VST, y básicamente lo que tenemos es una estación de trabajo para hacer música y trabajar con audio. Esta es la estación de trabajo, este es el DAW que nosotros vamos a trabajar, se llama Reaper. Aquí está Reaper. Reaper es una de estas DAW, de estos DAW, como muchos otros. Por ejemplo, también tenemos uno de los DAW más conocidos, que es Pro Tools, o tenemos otro que se llama Logic, tenemos otro que también es muy conocido que se llama Ableton Live, otros que se llaman, por ejemplo, Sonar, otros que se llaman el GarageBand, también sirve como una especie de DAW, el Cubase, etcétera. Hay muchos y cada vez hay nuevos y algunos gratuitos muy buenos. Este es un software que no es gratuito. Enseguida les muestro que cuando uno lo descarga le dan 3 meses de prueba, pero tiene la ventaja que después de los 3 meses de prueba, lo voy a cerrar para que ustedes miren, después de los 3 meses de prueba, él nos permite seguir utilizando el software y nos pide que si lo estamos comprando, perdón, que si lo estamos usando, lo compremos, pero si no lo compramos, nos deja seguir evaluando. En este momento no me salió el letrero. Aquí aparece un letrero donde tiene un conteo por aquí abajo, cuenta 5 segundos, y después de esos 5 segundos me da la opción de decir, no, lo sigo evaluando el software. Eh, Muchachos, realmente si uno, digamos que va a trabajar bastante con esto, la idea es comprar este software, es muy económico, es un software que vale $60, en comparación a lo que vale un Pro Tools, que pueden ser 500, $600, o a lo que vale un Ableton, que puede llegar a los 1000 y pico de dólares, ¿cierto? Logic también es $200 más o menos, son costosos. Entonces, Reaper es un software que es gratis completamente. Vamos a ver otros que también son posibles. Hay uno que se llama Cakewalk, que fue uno de los primeros software en esa época se llamaba software de secuenciación, para hacer secuencias. Hoy en día los llamamos DAWs. Y Cakewalk desde hace mucho tiempo no había vuelto a salir y recientemente salió como un software gratuito, bastante bueno. Es muy muy bueno, esa es una opción también para PC. Los que quieran utilizar y explorar un poquito Cakewalk es bastante bueno. Bueno, pero aquí tenemos Reaper. Reaper es un software que ha sido construido pues básicamente por un grupo de personas como en un software, una especie de trabajo colaborativo, eh, y tiene, digamos, una cantidad de opciones que básicamente lo sitúan al mismo nivel que otro software como el Pro Tools, como el Logic, como el Ableton, guardando las proporciones, pero es un software que permite hacer muchísimas cosas, es muy muy bueno. Entonces básicamente, ¿qué nos encontramos en estos software de los DAW? En los DAW encontramos básicamente una réplica análoga, es decir, una manera similar a cómo funcionaban las grabadoras de carrete abierto, es decir, las grabadoras de cinta de antes. Las grabadoras de cinta que tenían básicamente era una cinta, eh, acuérdense que hemos visto la grabadora de cinta abierta, donde por carriles se iban grabando distintas partes de la pieza musical. Entonces aquí nos muestran lo mismo. Miren que aquí me hablan de canal, cuando si les voy a poner una lupita por aquí, miren que me dice canal 1. Este canal 1 es básicamente esta partecita de acá, fíjense que eso vuelve y se repite, vuelve y se repite. Tenemos unos controles para cada canal, aquí tenemos un control de volumen, por aquí tenemos un control de panorama. ¿Qué es el panorama? Que podemos hacer que lo que esté en ese canal suene más hacia la izquierda o hacia la derecha o en el centro.
Tenemos unos botones que son el botón de mute y el botón de solo. Los vamos a ver después. Básicamente esto me permite que en todas estas pistas yo diga, quiero oír solamente esta pista. Esto que hay aquí es lo único que voy a escuchar, no voy a escuchar nada más. O quiero escuchar solo estas dos pistas. Por eso este botón de solo me permite escuchar únicamente lo que está en solo. O al contrario, el botón de mute me permite mutear o silenciar o enmudecer la pista que está seleccionada. Entonces, si yo quiero quitar estas tres pistas y no escucharlas, entonces les pongo el botón de mute. Bueno. Adicionalmente, por aquí tenemos unos controles. Esto route me está diciendo que esa pista, este canal, va a estar conectado de cierta manera a unos canales principales. Por aquí me muestra los canales principales 1 y 2. Yo en este momento estoy sacando esto estéreo, es decir, por un par de canales que son los canales del computador, por donde sale todo. Y por aquí los puedo unir a otros canales, pero esto digamos que ya es un poco más avanzado, simplemente para que ustedes conozcan que podemos hacer una serie de conexiones entre canales, entre dispositivos, para trabajar con un DAW, ¿sí? Bien, aquí lo que estamos viendo entonces, ustedes ven aquí por ejemplo todas estas pistas azules, yo las trabajé como un grupo, es decir, hay unos sonidos que son comunes, todos estos pedacitos, estos cuadritos que vemos aquí azules son archivos de audio, todos están puestos, aquí vemos una cuadrícula que básicamente me cuenta tiempo, si vemos por acá, aquí tenemos entonces el tiempo, aquí empezamos en 0, por aquí ya vamos en 2 minutos 08 segundos, por aquí vamos en 4 minutos 16, o también tengo la opción de contar en compases, por aquí este 65 me dice que voy en el compás 65, tiempo 1. Entonces yo puedo medir tanto en segundos y minutos como en compases. Y adicionalmente estos punticos rojos que vemos aquí encima son marcadores. Esos marcadores me indican secciones de la pieza que yo fui marcando, son momentos de la pieza que yo necesito, digamos, definir. Por ejemplo, aquí la introducción, la primera estrofa, la segunda estrofa, etc. Adicionalmente, fíjense que por aquí tengo otros grupos, este por ejemplo azul claro, este otro en verde o en verde amarilloso, este otro en café o naranja, este otro en verde, este en amarillo, así sucesivamente. Entonces, me permite también el DAW hacer una organización de las pistas que tengo, ¿sí? A través de los colores. Vamos a ver cómo podemos asignar esos colores y manejar digamos, una disposición más organizada. Bien, entonces voy a comenzar desde cero. Este es un proyecto que quería mostrarles, digamos que es un proyecto complejo porque tiene muchas pistas, ¿cierto? Adicionalmente yo creo que ustedes alcanzan a ver por aquí estos punticos y estas lineecitas verdes. Esos punticos y esas lineecitas se llaman, miren que ahí sale la palabra envelope, ¿sí? Envelope. Son básicamente unos controles que están apuntando hacia algo. En este caso están apuntando hacia el volumen. Entonces yo lo que estoy haciendo ahí es que estoy haciendo que el volumen cambie con estas lineecitas y se modifique automáticamente. Por ejemplo, este clip de audio yo quería que hiciera un diminuendo, entonces le puse esta lineecita de esta manera, ¿cierto? Vamos a verlo un poquito más. Vamos a ampliar ahí. En este lugar, por ejemplo, quería que hubiera aquí un crescendo en este momento para este sonido. Entonces, ese crescendo yo se lo dibujé. Aquí puedo ampliar un poquito más esto. Vamos a quitar este zoom, esa lupita para que miremos cómo se hace. Simplemente aquí yo puedo modificar estos puntos, puedo generar nuevos puntos, crear un nuevo punto y moverlos, ¿cierto? Entonces eso me va a permitir controlar el volumen mientras suena, mientras esto suena, ¿sí? Bien, ¿eso qué hace? Que miren, yo tengo aquí como 60 pistas, no sé, más o menos. En esas pistas yo no puedo ir a mover el volumen de cada una, pero sí puedo dibujar, puedo automatizar el volumen para cada una de ellas y el computador automáticamente me hace esos cambios que yo le programé. Bien, ahora vamos a empezar en un proyecto de cero. Vamos a empezar en un proyecto completamente de cero.
Aquí simplemente para salirme de este proyecto no lo puedo cerrar porque me cierra todo Reaper, sino que le doy abrir un nuevo proyecto y cuando abro un nuevo proyecto el proyecto anterior se cierra porque ya está guardado. Muy bien, entonces miren, en la parte izquierda yo voy manejando las pistas y los controles de las pistas y en la parte derecha manejo lo que contiene cada pista. Entonces, vamos a mirar cómo se crean las pistas aquí en Reaper. Básicamente yo puedo hacer varias cosas para crear una pista. En esta parte de la izquierda puedo dar doble clic, simplemente doble clic y se crea una nueva pista, ¿cierto? O también puedo ir aquí a donde dice track, que es pista, y me dice insertar una nueva pista. Yo les recomiendo que trabajen cuando vayan a trabajar con instrumentos virtuales, que ya vamos a ver de qué se trata eso. Por aquí en pista hay uno que dice Insert Virtual Instrument. Esa, digamos que es una ventaja porque me permite ir y buscar los instrumentos, ya vamos a mirar de qué se trata. Y aquí, por ejemplo, yo tengo este instrumento que lo voy a abrir en este lugar para esa pista. Entonces me crea esta pista y fuera de eso vamos a ver, luego esto lo vamos a ir ampliando, en este lugar donde dice FX yo puedo tener FX quiere decir efectos como reverberación, como delay, etcétera, o puedo tener instrumentos virtuales. Entonces, si abrimos ahí, me va a abrir este que es un instrumento virtual, es un sintetizador. Fíjense, tenemos aquí este sintetizador con el que voy a producir sonidos de acuerdo a lo que yo grabe en el Reaper. Bien, para cada pista puedo tener distintos instrumentos virtuales. ¿Qué es lo importante? Que vamos a ver que de manera libre nosotros vamos a encontrar en internet instrumentos virtuales. Ese, por ejemplo, es un sintetizador virtual que es gratis, es gratuito. Y vamos a encontrar muchos de estos que se llaman BSTs. BSTs. Esos BSTs o plugins, como lo quieran llamar, esos plugins básicamente son software de otras compañías que se insertan aquí en Reaper y que nos permiten tener sonidos muy reales. Entonces yo puedo aquí copiar una especie de partitura, ya vamos a ver cómo, y que me suene con ese instrumento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, nosotros hoy vamos a ver cómo se trabaja principalmente MIDI con el Reaper, con los DAW. Ahora, ¿qué es MIDI? Para ver qué es MIDI nos debemos ir entonces al Classroom. Y en el Classroom tenemos esta publicación que nos habla del MIDI. Entonces, si abrimos esa presentación, ahí yo se las voy a dejar para que ustedes la puedan volver a revisar. Básicamente MIDI es como lo indica aquí, es una sigla que indica Musical Instruments Digital Interface, MIDI, Musical Instruments Digital Interface. Es decir, es una interfaz digital para instrumentos musicales. A ver que esto no me está funcionando acá. Iremos a ver si la volvemos a cargar y ya nos funciona. Bien, puede ser que el servidor de Google esté como poniendo problema. En un segundo yo miro si tengo esa presentación aquí en el disco duro para que la veamos desde el disco duro. A ver, yo veo. Ah, bueno, ya parece que cargó. Listo. Entonces, muchachos, básicamente, ¿qué es MIDI? Nos dicen que MIDI es básicamente esta abreviatura. Voy a eso. Esta abreviatura es Musical Instrument Digital Interface, es un estándar tecnológico, es decir, es un conjunto de especificaciones que describe un protocolo. Muchachos, un protocolo es básicamente una especie de código, de lenguaje, y además implica que tenemos unas conexiones entre instrumentos musicales y computadores, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué permite todo eso? El estándar tecnológico, el protocolo y las conexiones permiten que varios instrumentos musicales electrónicos, computadores y otros dispositivos
se relacionen y se conecten, se comuniquen entre sí. Muchachos, esta tecnología de MIDI básicamente se introdujo por allá en 1983 por una serie de, de fabricantes de instrumentos musicales, entre los que estuvieron Yamaha y otros. Bueno, básicamente, ¿qué hace MIDI, muchachos? MIDI es como si tuviéramos básicamente una partitura, pero es una partitura digital. Nos dice, el sistema MIDI transporta datos, ojo, no audio. ¿Sí? Algunas personas dicen, es que un archivo MIDI es muy pequeñito, entonces por eso es que la música MIDI suena como feo. No, básicamente un archivo MIDI lo que tiene son datos, es como una partitura, entonces básicamente me especifica varios mensajes como por ejemplo notas, la dinámica de esas notas, el volumen, si tienen vibrato, si hay paneo, si hay alguna sincronización entre distintas señales, en qué canal MIDI van las cosas, si hay cambios de instrumento, etcétera. Entonces es básicamente lo mismo que contiene una partitura. ¿Quién hace sonar la partitura? El instrumentista con su instrumento, ¿cierto? Entonces, el archivo MIDI es básicamente como la partitura por sí sola no suena. Entonces, lo que la hace sonar es el instrumentista. Básicamente, ¿qué hacemos? Que cuando nosotros tenemos un archivo MIDI, enviamos esos datos, puede ser por un cable o internamente dentro del computador. Y eso lo mandamos a una parte del computador o, por ejemplo, a un sintetizador que tome esa información, la decodifique y básicamente ahí sí esas notas, esa información suenan a través del sintetizador o como vamos a hacer nosotros en Reaper suenan a través de un plugin. Bien. Ahora, ¿qué es interesante de esa información? Que en el DAW nosotros podemos hacer que esa información esté guardada, por ejemplo aquí en el DAW en el computador, y podemos hacer que esa información vaya hacia un teclado, ¿sí? Hacia un sintetizador, o viceversa, que lo que nosotros toquemos en un sintetizador o en un teclado, un controlador MIDI, lo mandemos al DAW y el DAW grabe lo que nosotros tocamos, ¿cierto? Bien, entonces hay una ventaja y es que el computador puede distribuir esa información en distintos aparatos, en sintetizadores, incluso en equipos que manejan luces, porque MIDI también sirve para manejar luces. Bien, otra manera que podemos, digamos, implementar el MIDI es, o que se implementaba, digamos que todavía se usa, es que hay algunos aparatos que no son un computador, se llaman básicamente secuenciadores o cajas de ritmo, que también son capaces de generar mensajes MIDI y de guardar información MIDI. Esto se usa mucho, por ejemplo, se usa mucho para las personas que hacen música electrónica. Entonces generan, por ejemplo, una pista de batería, de bajos en vivo y la mandan a distintos sintetizadores que son los que tienen los sonidos. Básicamente, este tiene la información, pero esa información, por ejemplo, me la manda a un instrumento que es una batería en esta caja de batería. O me manda un bajo a este sintetizador, o me manda unas cuerdas a este otro sintetizador. Entonces, el MIDI se puede operar incluso también desde, no solo desde los sintetizadores, sino desde los computadores, sino también desde estos aparatos que se llaman secuenciadores. Bien. Eh, Muchachos, la información MIDI es, digamos, mucho más fácil de manejar en un computador porque la podemos ver, ¿sí? Entonces, uno puede crear eventos MIDI, por ejemplo, las puede escribir en el DAW. En Reaper podemos escribir con el mouse o grabarlas desde un teclado. Las podemos grabar, por ejemplo, en MuseScore. Nosotros podemos hacer aquí también un archivo en MuseScore, en Final, en Sibelius, y simplemente en vez de grabar el archivo como archivo de MuseScore, de Final o de Sibelius, lo grabamos como archivo MIDI. Y ese archivo MIDI tiene las notas y toda la información que nosotros guardamos en Final, en Sibelius, en MuseScore, y lo podemos abrir en el DAW, en Reaper. ¿Y eso con qué objetivo? Pues muchachos, como nosotros estamos acostumbrados a escribir música, podemos escribir música más fácilmente de pronto en el MuseScore, en el Finale, que en el Reaper. Ahora vamos a ver cómo se puede escribir música en Reaper. Reaper no es un programa de escritura musical, es otra función. Pero si a nosotros nos queda mucho más fácil escribir una partitura en MuseScore, podemos grabar esa partitura
grabar como archivo MIDI y abrirle en el DAW para que nos suene con un instrumento, digamos, más real, ¿sí? Bueno, otra manera de generar eventos MIDI es que pueden ser tocados en un teclado o un dispositivo, por ejemplo una batería electrónica, y los podemos grabar en el DAW. ¿Qué es lo interesante de eso? Que por ejemplo se pueden editar por medio de la partitura o de algo que vamos a ver más adelante que se llama piano roll. Piano roll es la manera como se le ponía la información a las pianolas antiguas que tocaban automáticamente. Era como un rollo de papel que tenía unos huequitos y que hacía que las pianolas tocaran solas. Las pianolas eran unos pianos mecánicos que tocaban música a partir de esos rollos de papel. Bien, entonces muchachos, ¿qué ventaja tiene por ejemplo uno tocar esa información MIDI y en vez de grabarla como audio como hicimos en Audacity, grabarla como MIDI? Pues tiene una ventaja y es que de pronto si yo estoy tocando con un sintetizador que tiene un sonido de piano que no es tan bueno, yo puedo grabar la información MIDI en el DAW, en Reaper, y empezar a buscar plugins de sonidos de piano que me gusten más. O por ejemplo, yo puedo tocar con un piano eléctrico y un piano acústico. Si eso lo fuera a grabar, digamos, como información de audio, lo tendría que grabar dos veces. Pero si yo lo grabo como MIDI, simplemente duplico las pistas en Reaper y simplemente puedo hacer que más instrumentos suenen desde la misma información que tengo. Entonces fíjense, en el DAW, este DAW, por ejemplo, me muestra notas, pero me muestra también en lo que llamamos piano roll, ¿sí? Este es el piano roll. Fíjense que aquí lo que tenemos es el piano y lo que tenemos en la parte derecha son básicamente los compases. Por aquí vemos que hay esto es compás 1, tiempo 1, aquí está el compás 1, tiempo 3, este es el compás 2, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4. Si nosotros miramos las notas, tenemos aquí do, re, mi, do, eso en el compás 1 y en el compás 2, do, re, mi, do. Fíjense que eso es lo mismo que corresponde aquí en el piano roll. Simplemente la nota está indicada como una barrita, pero que se toca en ese do. Esta otra barrita tocaría el re, esta otra barrita tocaría el mi y vamos en distintos tiempos de ese compás, así sucesivamente. Entonces esto es lo que se llama piano roll. Por aquí les dejo este link para que ustedes miren de dónde viene la idea del piano roll, de esas pianolas, como les decía, aquí pueden explorar un poquito más esa información. Ahora, más o menos esto es lo que tienen los datos MIDI cuando vamos a un DAW. Esos mismos datos que acabamos de ver en la diapositiva anterior, es decir, esas notas, las vamos a encontrar aquí. Miren que el MIDI me empieza a mandar en una posición que es 1, 1, 1, es decir, compás 1, tiempo 1, subdivisión 1, me manda un mensaje de programa. Y ese mensaje de programa por aquí se interpreta y dice guitarra de nylon. Eso lo que está diciendo es que el sintetizador, perdón, el computador le manda al sintetizador esta información y el sintetizador cambia el instrumento que tenga por esta guitarra de nylon. Entonces, antes de empezar a tocar notas, antes de empezar cualquier cosa, el archivo MIDI le dice, ponga este instrumento. Bien. Luego me dice, vamos a mandar un programa de control, ahí también de primerito. Y me dice, ese valor es 127. Y es un mensaje de volumen. Entonces, ajusta el volumen de esa pista. Luego ya, entonces, cuando tiene el instrumento con el que vamos a tocar y tiene el volumen, me manda la primera nota. Me manda la primera nota, que es un do 4, con una dinámica de 110. ¿Cierto? Esta es parte de la información que completamos ahí. Esa es la duración de la nota. Luego, en el tiempo 2 me manda otra nota, que es el re 4. Luego, en el tiempo 3, aquí me manda otra nota, que es el mi 4, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que esto es básicamente como una partitura. Esto es la manera como se comporta MIDI. Esta es la información que tiene MIDI. Fíjense que básicamente es como decíamos ahorita, es como una especie de código. Simplemente el sintetizador que recibe entiende ese código. ¿Por qué? Porque hay un protocolo común. Ese protocolo es el MIDI, es decir, es como una serie de reglas de comunicación. Entonces, cuando las reglas de comunicación
las sabe el teclado y las sabe el DAW, se comunican sin ningún problema. Muchachos, muchos de los teclados que ustedes pueden tener de pronto en su casa o en las academias, los teclados MIDI, estas organetas Yamaha, muchos de ellos tienen MIDI. Y básicamente tenemos el MIDI, que es una conexión que está por detrás del sintetizador, que en este momento es como un cable como de impresora. Con ese cable de impresora que se conecta en el teclado y por el otro lado sale un cable USB, ustedes pueden conectar una organeta de esas a su computador. ¿Sí? Entonces de pronto los que tengan esos teclados, no es sino que consigan un cable. Si tienen, digamos, la inquietud, me pueden preguntar para que lo conecten a sus teclados y de esa manera, perdón, a sus computadores, y de esa manera puedan incluso interactuar más fácil con MuseScore, con Finale o con el Reaper. Bien, muchachos, cuéntenme hasta el momento qué dudas tenemos, qué dudas hay, preguntas. Cuéntenme quiénes han ya trabajado con MIDI, quiénes han trabajado con algún DAW. Ninguno ha trabajado con DAW, con algún DAW. David Santiago no ha trabajado con DAWs. Yo, Así, profe. No. no, no han trabajado. Juan Felipe tampoco. Profe, pues yo le cacharré algunas cosas a Reaper, Sí, pero incluso pues yo tengo un micrófono pues que he intentado hacer algunas grabaciones, pero sí es verdad que pues como yo toco es guitarra acústica, ¿cierto? Pues clásica, sí, entonces no tengo pues así como la facilidad de conectarlo pues con un cable jack, ¿cierto? sí. Entonces, pues, más bien para la grabación con micrófonos, pues yo noto que es como más complicado para el tema de la mezcla pues del sonido, de que todo se escuche bien, que Sí, el micrófono no tenga como ese ruido de fondo, ¿cierto? Que claro. todo eso. Pero la verdad es muy poco lo que he hecho. Ah, bueno, pero si tenés todos esos aparaticos, es bueno que lo vas trabajando, que le vas intentando, porque de esa manera van aprovechando esas cosas. ¿Cuál es la intención, muchachos, con este trabajo que vamos a hacer en Reaper? Es que ustedes tengan la posibilidad de trabajar, por lo menos en creaciones musicales que sean, así sea de un nivel casero. No quiere decir que solamente nos tengamos que quedar en el nivel casero, porque trabajando con estas herramientas podemos hacer cosas incluso de un nivel muy profesional, dependiendo de lo que hagamos. Pero al menos podemos tener, por ejemplo, maquetas. ¿Qué pasa con eso? Que si yo, por ejemplo, tengo un ensamble y quiero hacer una versión para una pieza y quiero presentarle esa versión a mi ensamble, es muy distinto si yo solo le llevo partituras, ¿cierto? Así yo, además de las partituras, les llevo una muestra de audio que tenga cierta calidad. Esa maqueta sonora, por ejemplo, puede hacer que yo no solamente le diga a mis amigos, hey, mira, esto es lo que vamos a tocar o les parece interesante este proyecto, sino que pueda llegar a otros ensambles. Entonces, a veces cuando hay convocatorias de arreglos, de composiciones, etcétera, pues muchachos, es muy interesante llegar uno con una, por lo menos con una maqueta que sea pues decente para apreciar qué es lo que uno está mostrando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por lo menos esto para hacer maquetas, para hacer prototipos de piezas musicales, funciona muy bien. Como les digo, todo depende del empeño que le pongamos y digamos del interés que tengamos en hacer esto, podemos llegar a hacer producciones bastante profesionales. Es más, eh, la gente que compone mucha de la gente que compone para cine o para cortometrajes, recuerden que hoy en día se está haciendo mucho trabajo a nivel nacional y latinoamericano, por ejemplo, para Netflix o para HBO o todo eso. Muchas de esas producciones se están haciendo ya localmente. Entonces hay mucha demanda también de música original. Y toda la gente que trabaja en ese tipo de músicas utiliza estos software y utiliza estos plugins para tener instrumentos virtuales, para no tener que ir a un estudio de grabación y grabar una orquesta porque es demasiado costoso.
lo hacen a través de estos instrumentos virtuales y a través de todos estos procesos que les estoy presentando. Entonces, en determinado momento, estos muchachos se puede convertir para ustedes en una, digamos, en una eh, forma de mostrar su trabajo, pero también se puede convertir en un trabajo. Es decir, ustedes se pueden volver productores de música, ¿sí? Simplemente aprendiendo a manejar estos aparatos con lo que ustedes ya saben de música, con lo que saben de esos instrumentos, pueden componer, pueden trabajar en la industria musical, sea digamos en música para cine, música para medios, música para comerciales o música para la industria musical. O simplemente si no es para la industria musical, pues simplemente que su música se conozca. Por ejemplo, si Juan Felipe tiene una pieza para guitarra, pero quiere también añadirle una orquesta de cuerdas, esa orquesta de cuerdas la puede simular desde el Reaper y hacer que su pieza pues se conozca, es decir, básicamente la interpretaría y la orquesta de cuerdas está siendo tocada por una máquina, pero es una manera interesante, digamos, de mostrar su trabajo sin tener que recurrir a una orquesta real que es muy difícil de concretar, es muy difícil de concretar ensayos, es muy costoso y es muy difícil de grabar, ¿sí? Porque necesitamos un espacio adecuado, unos micrófonos adecuados, un ingeniero, entonces una producción de esas puede valer 10, 15 millones de pesos, mientras que con esto la puedo hacer en mi casa y no me cuesta nada, ¿sí? Bueno, entonces esa es como la intención, el objetivo que tenemos de trabajar con estos DAWs. Entonces continuemos, ya que vimos un poco de qué se trata el MIDI, vamos a continuar con el DAW. Entonces, muchachos, vamos por ahora a tener en cuenta que cada una de estas eh, imágenes que tenemos acá es una pista. Y lo que vamos a colocar en esta pista lo ubicamos aquí en la parte derecha. Entonces, ya que estamos hablando de MIDI, creemos un espacio MIDI para trabajar. Entonces en Reaper, para crear, digamos, un compás, seleccionamos aquí desde la parte de arriba, miren, seleccionamos desde la parte de arriba simplemente dando clic y arrastrando, supongamos que yo quiero crear un patrón de batería en este compás, en el compás 2, ¿cierto? Ese patrón de batería de un compás yo luego lo voy a copiar y lo voy a cambiar. Entonces, lo primero que hago es decirle a Reaper, bueno, en este compás, en esta pista, en el compás 2, voy a generar un ítem MIDI, voy a insertarlo. Entonces, vamos aquí a Insert y le decimos, créeme un nuevo ítem MIDI. Bien, entonces fíjense que ahí me apareció ya como una especie ¿de qué? De espacio gris. Si yo le doy doble clic a ese espacio gris, se me abre una nueva ventana. Ah, esta es la ventana del piano roll. Fíjense que aquí tenemos el pianito y aquí tenemos ese compás con los tiempos, los tiempos, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3 y el tiempo 4. Bien, ahora voy a quitar esta rayita de aquí, ese cursor de ahí. Fíjense que me aparece una rayita en el compás 2, tiempo 3. ¿Sí? Yo quiero ver corcheas, quiero ver una subdivisión de corcheas. ¿Cómo hacemos eso? De aquí abajo. Entonces, muchachos, básicamente Reaper me da la opción de crear una rejilla. Este grid es una rejilla que ahí está seleccionado un medio. ¿Qué es un medio? Básicamente blancas, ¿cierto? Si nosotros seleccionamos uno, miren que no me aparece ninguna línea, solamente me aparecen las líneas de compases. Entonces cuando tenemos uno, está haciendo reflexión a la redonda, 2 a la blanca, 4 a las negras. Entonces fíjense que allá tenemos lineecitas que me dividen por tiempo. Pero yo quiero que tenga una subdivisión de corcheas. Entonces fíjense, ahí me aparecen las líneas de tiempo más fuerte y las de la subdivisión de corcheas más débiles. También puedo poner subdivisión en semicorcheas. Cada tiempo entonces ya tiene 4 cajoncitos. Vamos a dejarlo en corcheas por ahora. Bien. Ahora, aquí me dice, las notas que yo ponga, estas notas, se van a acomodar a la rejilla, a este grid. Fíjense que aquí me aparecen más opciones de poner subdivisiones o me aparece grid. Es decir, si yo ya ajusté la rejilla a corcheas, las notas que yo ubique
se van a poner sobre esas corcheas. ¿Cómo así? Sí, miren, voy a poner una corchea aquí en el tiempo 2. Entonces lo que hice fue dar clic y arrastrar. Miren que yo no estoy moviendo el cursor hasta el final de esa corchea. Con moverlo un poquitico, él ya me la ajustó a corcheas, ¿cierto? Es decir, yo aquí no puedo poner semicorcheas, miren. Yo creo la nota y ¡prum! Se me va toda la corchea completa. Puedo crear negras si jalo, si extiendo el final de la nota o extiendo el principio de la nota. Puedo crear notas superiores a la corchea. Pero fíjense que lo que se mueve es por corcheas. Entonces, básicamente hemos creado una subdivisión que es por corcheas. Si nosotros quitamos esta subdivisión, ¿cierto? Y la ponemos más pequeñita, por ejemplo aquí ya sí podemos hacer semicorcheas, fíjense, ya sí puedo hacer semicorcheas, ¿cierto? ¿Cuál es, digamos, la ventaja? Que al tener esta subdivisión, las notas se me acomodan a la subdivisión que estamos trabajando. Bien, que digamos, bueno, y si yo quisiera, no, es que yo quiero empezar la nota un poquitico después, miren que no me deja hacer que esta nota sea más corta, yo la puedo mover a la siguiente corchea, pero no me deja hacerla más corta. Eso se controla desde acá, desde este panel. Nosotros tenemos que esta imagen, este icono que es como un imán. Ese imán lo que hace es que me pega las notas a esas subdivisiones. Si yo quito el imán, miren que la nota ya empieza a desplazarse entre las subdivisiones. O puedo crear incluso notas que sean, miren, súper chiquitas y que no empiezan en la subdivisión. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que no se me ajustan a la subdivisión, entonces me pueden quedar, digamos, descuadradas con el ritmo. Pero en algunos momentos yo podría querer ese efecto. Entonces, para que sepan que lo podemos usar, simplemente quitando este icono que es, básicamente dice Snap to Grid, o sea, se apega a la rejilla que tenemos aquí. Bueno, este otro icono, estos punticos, básicamente es que me muestra o no la rejilla. Yo aquí, a pesar de que tenga la rejilla ajustada, puedo poner las notas del tamaño de las corcheas que quería, pero no estoy viendo claramente cuáles son esas subdivisiones. Entonces, a mí me parece más adecuado trabajar con esas subdivisiones, viendo esas subdivisiones. Muy bien. Bueno, aquí fuera de eso nosotros podemos tener esta vista. Esta vista es como una vista de pistas. Aquí tenemos otra vista que me permite, si subimos esto, si subimos estas ventanitas, aquí me permite ver otras, cuánto es lo que tenemos, digamos, cuánto es lo que dura ese ítem MIDI que creamos aquí en esta pista. Este ítem MIDI básicamente me lo está mostrando aquí, estoy pudiendo ver eso. Muy bien. Me parece que es simplemente lo conveniente es trabajar con esta indicación que hay acá nomás. Esa indicación que hay es suficiente. Muy bien. Muchachos, aquí se desplegó algo. Fíjense, se desplegó algo, ¿cierto? Eso que se desplegó ahí, vamos a mirar cómo funciona. Eso es lo que los ingenieros que desarrollaron MIDI llamaron velocity. Ya vamos a ver por qué. Y básicamente es la dinámica. ¿Sí? Vamos a ver que esto es la dinámica. Vamos a hacer esto así. Bien. Ahora, cuando nosotros desplegamos esta nueva ventana, fíjense que por aquí dice velocity. Si hacemos clic ahí, nos aparecen una serie de situaciones. Todas estas son mensajes MIDI. Entonces, el más común que uno trabaja aquí en el piano roll es el de velocidad, que es básicamente el que nos muestra la dinámica con que estamos tocando. Entonces aquí, de acuerdo al color, vamos cambiando, miren, de acuerdo a los valores. Si se dan cuenta, por aquí me aparecen unos valores. Vamos a poner esto, si yo voy cambiando, incluso desde aquí puedo mover eso, miren, es como una barrita dentro de esa nota, va cambiando un número. El número máximo en MIDI es 127 y el número mínimo en MIDI es 0, o 1 en este caso, 1. Entonces, cuando está verde,
cuando el color está verde, nos dice que tiene una dinámica muy bajita y va incrementando hasta rojo, que es la dinámica más alta. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, crear un crescendo en estas notas, puedo ajustar el valor MIDI, simplemente haciendo clic aquí donde en esta parte de abajo o moviendo esta barrita que aparece dentro de la nota, pero también puedo, digamos, hacerlo así. Puedo hacer que la primera nota tenga poca dinámica, digamos que por ahí, la siguiente un poco más, la siguiente un poco más, esta un poco más y esta sea la que tenga más fuerte y que aquí esta baje. Entonces con esta dinámica vamos a darle más humanización a lo que estamos tocando. Bien, entonces muchachos, ahí tenemos básicamente estas notas serían, miren, en el, en el tiempo 2, perdón, en el compás 2, en el tiempo 1 hay dos notas, este Do y este Re. Cada una es una corchea. En el tiempo 2 de ese compás tenemos el Mi y el Fa. En el tiempo 3 tenemos una nota que dura, es toda una negra. Y por aquí en el último tiempo tenemos este La, que es una corchea. Nosotros podemos mirar, un segundo, um, ¿qué se me hizo? Qué raro, no me está apareciendo algo aquí. Bueno, enseguida les muestro esto. A ver, yo veo acá. Bueno, no. Enseguida miramos otra cosa. Listo. Entonces, muchachos, lo que hay en este ítem MIDI, entonces miren, yo por ejemplo, si ya no lo quiero tener en el compás 2, lo puedo tener en el compás 1. También puedo copiarlo, simplemente con control C y lo copio aquí en el compás 3, control V. Lo puedo copiar a otra pista, ¿cierto? Entonces lo puedo copiar en este lugar a la pista que hay abajo. Fíjense entonces que me quedó esto mismo, lo estoy copiando a distintos lugares. Puedo también alargar este ítem MIDI. Ojo con esto, mucho ojo. Miren que cuando alargo este ítem MIDI, vuelve y me aparece, si ustedes alcanzan a ver, ahí hay unas rayitas. Esas rayitas representan las notas que copié dentro del ítem MIDI. Cuando alargué ese ítem MIDI, fíjense que me aparecieron nuevamente esas rayitas. Y es más, me aparece aquí, como cada vez que extiendo un compás, me aparece como esta muesca. Bueno, esto sucede porque este software está muy enfocado en la música electrónica o en cierta música popular que utiliza repeticiones. Eso se llama loops. Entonces, si nosotros damos clic derecho en ese ítem MIDI y vamos a Item Settings, miren, clic derecho, Item Settings, aquí aparece Loop Item Source. O sea, me hace un loop, o sea, una repetición con lo que tenía ese ítem MIDI. Ya que le quité ese marcadorcito que tenía ahí, ya no me copió. En este momento yo lo que puedo hacer es darle doble clic y simplemente hacer más notas, copiar más notas, miren hasta el compás 3, copiar más notas en ese ítem MIDI, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿y qué hacemos con esas notas? ¿Eso cómo suena? Muy bien, entonces vamos a hacerlo sonar. Recuerden que cuando copiamos cuando creamos esta pista, la copiamos de acá que decía, o la creamos de acá que decía insertar instrumento virtual. Cuando creamos eso, se me desplegó esta ventana y yo ahí pude elegir el instrumento virtual que quería. Entonces en este momento tenemos un sintetizador, es este, el sintetizador es este, aquí esto está mostrando algo como raro, está saliendo aquí una imagen extraña, pero bueno, básicamente lo que tenemos es, si nosotros volvemos al piano roll, perdón, tengo que irme a la pista, esta es la pista donde tenemos eso, entonces voy a mover ese ítem MIDI para la pista donde tenemos este instrumento. Si le damos doble clic, miren,
Miren, al tocar aquí en el pianito, lo que estoy haciendo es sonar el instrumento virtual que está aquí. Esto es a lo que nosotros nos hacemos referencia cuando decimos instrumentos virtual o VST. Creo que alguien tiene una pregunta. Adelante. ¿Alguien tenía una pregunta o un comentario? Muchachos, alguien, no sé, aquí no me sale, pero parece que alguien tenía una pregunta. Si alguien necesita, simplemente me puede interrumpir. No tienen que levantar la mano ni nada. Listo. Bien. No, profe, era un compañero que dijo que se tenía que ir. Ah, ¿cómo así? Bueno, pues Samuel Salazar. sí, listo. Bueno, ni modo. Muchachos, queda la grabación. Esta tarde se las comparto el link en YouTube para que de pronto el que se tenga, la persona que se tuvo que ir, pues la pueda volver a mirar. Muy bien. Entonces, miren que yo aquí ya tengo seleccionado este instrumento. Voy a escoger otro porque este no me está permitiendo mostrar aquí. Entonces, lo que podemos hacer es este, que es este instrumento que me aparece acá, lo podemos remover desde este lugar. Lo podemos quitar. Y podemos añadir uno nuevo. Lo que voy a hacer es añadir uno nuevo. Entonces, Reaper me permite tener aquí los plugins. Mire que aquí me dice All Plugins, todos los plugins, organizados de distintas maneras. Entonces, hay una de esas organizaciones que me muestra todo lo que son instrumentos. ¿Por qué? Porque es que los plugins también pueden ser efectos. Por ejemplo, un plugin de reverberación, o un plugin de distorsión, o de chorus, o de delay. Pero cuando yo voy aquí a instrumentos, él detecta cuáles son instrumentos. Y por ejemplo, miren, por aquí hay un, no sé, el Contact, que es muy conocido. Por aquí hay otro que se llama el Garritan, que también está, creo que ligado no sé si es al Finale o al Sibelius, etc. Todo esto son instrumentos. Bien, entonces yo voy a escoger este que se llama Ample Guitar. Es una guitarra electroacústica. Fíjense cómo aparece el plugin, ¿sí? Básicamente aquí está las cuerdas de la guitarra, y cuando yo toco en este teclado puedo escuchar. Bien. Ahora, lo que yo quiero que suene, yo puedo cerrar el plugin, ya sé que la guitarra está ahí, pero lo que va a sonar fue lo que yo escribí acá. Si nosotros vamos al principio, con la barra espaciadora podemos dar play y vamos a tocar estas noticas. Vamos a ver cómo pasa el cursor. Bien, fíjense que se hizo la dinámica y fuera de eso, cuando llegamos a este momento de la dinámica más fuerte, se hizo, digamos, no solamente sonó duro la guitarra, sino que sonó muy real a como haríamos una dinámica muy fuerte en la guitarra. Volvámoslo a escuchar. ¿Sí? Si ponemos todas estas notas en una dinámica fuerte, por ejemplo, si a todas le subimos la dinámica, miren cómo va a sonar. ¿Cierto? Bien. Ahí lo que estamos haciendo, de pronto este sonido no lo queremos así, lo podemos bajar un poquito más. Entonces ya suena un poco más fuerte. Sí, suena un poco más fuerte sin sonar el sonido pues contra el traste. Bien. Muchachos, podemos hacer acordes. Por ejemplo, si aquí tenemos esto, miren que ahí me sale con una dinámica muy fuerte, pero vamos a hacer un acorde, digamos que sea este. Vamos a bajar un poquito más esta otra nota y pongámosle esta nota. Miren que por aquí, por ejemplo, ya no me suena, porque la guitarra llega solamente hasta este mi. Entonces digamos que voy a tener este mi, este si, por aquí voy a tener este sol y este mi. Bien, oigamos simplemente cómo suena eso. Vamos a quitarle a todas esas
esa dinámica fuerte. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Ahí está el acorde en la guitarra. Ese acorde es muy irreal porque están todas las notas sonando al mismo tiempo. Yo quiero hacer que digamos que todas esas notas en primer lugar sean un poco más largas. Entonces miren, como todas están seleccionadas, puedo mover la longitud de una y todas cambian, ¿cierto? Todas cambian desde la más abajo. Muy bien. Pero fuera de eso quiero que se toquen en arpegio, porque es más lógico en la guitarra que tal vez sean arpegiadas. Entonces, como aquí tengo esta rejilla que pusimos ahorita, no me va a permitir mover las notas. Miren, si yo las quiero mover, me mueve por corcheas. Entonces lo que tengo que hacer primero que todo es quitar ese imán que me está haciendo que las notas se peguen a las subdivisiones y empezar a moverlas un poco manualmente, ¿cierto? Entonces moverlas, digamos, de esta manera. Que unas notas se toquen un poco antes del tiempo, otra en el tiempo y otras después del tiempo para que suene como un arpegio. ¿Sí? Entonces, muchachos, musicalmente se le pueden dar, digamos, ciertos matices reales, muy reales, a la interpretación incluso desde MIDI, porque a veces nos quedamos con la idea de que MIDI es sinónimo de una maqueta mal hecha o una maqueta que suena muy robótica o una maqueta que simplemente no es musical. Todo depende de cómo lo programemos. Fíjense que aquí podemos programar tanto las dinámicas como las posiciones y en ese sentido nos da una sonoridad bastante real, ¿cierto? Muy bien, habrá muchas cosas que no se puedan interpretar desde acá, pero algunas sí. Fíjense, si nosotros podemos, por ejemplo, queremos hacer una especie de bend, o sea, como de glissando, también lo podemos programar a través de estas información MIDI. Si yo cambio esta ventana de la dinámica, o sea, lo que se llama velocity, y lo cambiamos a pitch, me aparece una lineecita por aquí que puedo dibujar y hacer que ese pitch baje. Vamos a ver qué tanto, digamos, va a cambiar. Ah, no, muchachos, qué pena. Aquí no puedo hacer eso porque este plugin tendría que mirar muy bien en este plugin qué es lo que hace que pueda mover esa afinación. Me toca estudiar este plugin y mirar a dónde lo tengo que llevar esta información. Aquí ya la escribí, miren que incluso por aquí se ve. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tendría que mirar muy bien cuál de todos estos números es el que está conectado a ese plugin para hacer yo creo que es Modulation Wheel, no. Bueno, tendría que mirar a cuál de estos controles le tengo que mandar esa información para que el sonido haga el cambio de ese pequeño bending. Bien, pero es perfectamente posible. Es perfectamente posible, simplemente que me toca mirar muy bien estos controles. En este momento no sé cuál es exactamente, pero lo podría dibujar de esta manera, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos la afinación perdón, lo que quería era que se subiera, ¿sí? No que se bajara. Es decir, cuando el instrumentista mueve las cuerdas, las tensa un poquito más y se sube un poquito el pitch, una especie de inflexión. Muy bien, ahí no nos, sí, ahí no nos está funcionando. Bueno, muchachos, ahora, ¿qué pasa si yo no quería esto con esa guitarra? Bueno, pues tengo la información MIDI y puedo quitar ese instrumento y añadir otro. Por ejemplo, puedo añadir otro instrumento que sea un saxofón, este saxofón. Este es uno de los que ustedes van a encontrar en el Classroom. Este plugin lo pueden descargar gratuitamente. Les voy a mostrar en este caso tenemos aquí un saxo soprano. Yo lo voy a cambiar por un tenor. ¿Sí? Ahí tenemos esas dos opciones
soprano y tenor. Y ahora la información que tenemos desde acá nos va a sonar en un saxofón tenor. Si tocamos este pianito, bien. Ahora, este acorde, por ejemplo, no es, digamos, factible hacerlo en un saxofón, pero si tengo un cuarteto de saxofones, sí. Vamos a ver cómo suena esto en el saxofón. ¿Sí? Ahora, si lo quisiera en un solo saxofón, lo que puedo hacer es una especie de, de arpegio que termine en la última nota. Ay, miren, este sí me hizo la inflexión del tono. ¿Sí ven cómo sube? Vamos a exagerarlo un poquito más. ¿Sí? Muy bien, entonces miren que depende de cómo programe uno las cosas, vamos a tener una mayor naturalidad en la interpretación. Muy bien. Entonces, muchachos, miren que la ventaja de tener la información MIDI es que yo puedo ir y buscar otros instrumentos. Vamos a ver cómo suena con el soprano. Bien. Ahora, si no quiero eso, sino que quiero otro instrumento, por ejemplo, un sintetizador como estos, un sintetizador que es todo digital. Vamos a ver estas notas, por ejemplo, aquí. Muy bien. Ahí tenemos pues distintas posibilidades. Ahora, muchachos, nosotros podemos tener varias pistas tocando distintos elementos, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta el momento que es importante que debemos tener en cuenta, crear un ítem MIDI sobre el cual podamos escribir esa información MIDI. Recordemos cómo se hace. En la parte superior, por aquí, en esta parte, seleccionamos haciendo clic y moviéndonos. Si yo, por ejemplo, quiero escribir 3 compases en esta pista, selecciono estos 3 compases y voy a insertar nuevo MIDI, nuevo ítem MIDI. Entonces eso me crea ahí un espacio, le doy doble clic y sobre ese espacio puedo entonces escribir, ¿cierto? Puedo escribir con esta forma, con el piano roll, que sabemos que tenemos esta rejilla, que tenemos que tener en cuenta este imán si queremos apegarnos a las subdivisiones, ¿cierto? Y que además es importante que tengamos por acá en cuenta la velocidad para que las dinámicas sean dinámicas reales, ¿cierto? Que el instrumento no se comporte como una máquina. Muy bien. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Que en este botón de FX, por ejemplo, miren que yo le doy play y aquí vemos que lo que está funcionando es solamente esta pista, ¿sí? En esa pista, pero supongamos que yo no quiero oír esa pista, entonces le doy mute. Quiero oír es esta de arriba. Fíjense que aquí teníamos en FX este botoncito verde porque tenemos un instrumento que está tocando la información. Ahora vamos a añadirle un instrumento a este canal porque todavía no tenemos ninguno. Entonces vamos a FX y aquí me aparecen todos los plugins, selecciono donde dice instrumentos y vamos a buscar alguno que no hayamos utilizado. Por ejemplo, este, que también son de los que están en el Classroom que ustedes pueden bajar gratuitamente. Este es un arpa, ¿sí? Entonces vamos a darle OK. Él está cargando el instrumento. Realmente como son instrumentos, muchachos, que básicamente lo que hacen es grabar nota por nota el arpa, ¿cierto? Entonces por eso se demora un poquito en cargarlo. Fíjense que aquí lo podemos escuchar. Bueno, está ahí muy lento porque estoy grabando y estoy transmitiendo. Bueno, ahí lo que tenemos es esa arpa. Si le damos play, recuerden que este canal está en silencio, solamente va a sonar este canal, va a sonar lo que copiamos aquí.
Entonces, bien, y si copiamos digamos, ¿cierto? Acuérdense que podemos hacer aquí un crescendo. Miren, si unimos la tecla comando y la dejamos hundida y pasamos el mouse haciendo clic, podemos dibujar. Si no, nos va a tocar hacerla uno por uno, modificar una por una. Entonces con comando, haciendo clic y modificando, moviendo el mouse, tenemos entonces cómo dibujar la dinámica. Y por ejemplo en ese crescendo, ¿cierto? Muy bien, ahora si queremos por ejemplo que esa arpa cambie algo del sonido, miren que nos permite hacerlo el mismo plugin. Volvemos a abrir aquí el plugin y por ejemplo el arpa me permite tener reverberación. Fíjense, la reverberación, si se la incremento, me va a sonar como si estuviéramos en una sala de conciertos. Si la incremento mucho, pues suena en una sala más grande, etc. El volumen, le puedo poner menos volumen. El paneo es muy importante porque puedo hacer que esa arpa, como en una orquesta sinfónica, se sitúe, por ejemplo, más a la derecha o más a la izquierda. Entonces, si tengo audífonos, voy a poder oír esa arpa un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, etc. E incluso puedo cambiar algunas condiciones del sonido, ¿cierto? El ataque, el sostenimiento, el release, etc. Vamos a ver, por ejemplo, ahí con la reverberación, vamos a ponerle un poco más, ¿cierto? Ahí el sonido va cambiando, suena como si estuviéramos ya en una sala grande y por lo tanto esto va a sonar un poco más real. ¿Sí? Suena como si estuviéramos en un espacio acústico. Entonces, esos plugins, además a veces de proporcionarnos instrumentos, nos dan también la opción de modificar ciertas características del sonido. Bien, muchachos, finalmente quiero mostrarles también cómo se haría, por ejemplo, aquí. Voy a crear otra pista, aquí con track, insertar nuevo instrumento virtual y voy a buscar una batería. Esta, esta por ejemplo, que también está en los instrumentos virtuales que les puse en el Classroom. Muy bien, entonces bien, esto es básicamente un aparatico como los que se hacían desde los 80, los 70, donde cada uno de estos pads, estas teclas, tiene instrumentos de una batería. Nosotros podemos cambiar todos estos instrumentos desde acá. Miren, nos dice, esta es una imitación de esta batería o de esta caja de ritmos que se llamaba Fairlight. Entonces, si nosotros movemos aquí, va a aparecer otra, o mejor dicho, va a tener una configuración distinta. Esta es una de hip hop. Entonces los sonidos ya son diferentes, ¿cierto? Si nos movemos a otra, va a aparecer esta que se llama Rhythm and Blues. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a dejar, digamos, esta. Fíjense que aquí también en estos controles tenemos cierta capacidad de manipular el sonido, el volumen y la reverberación. Ensayemos esto de la reverberación. Le voy a poner más reverberación y fíjense cómo cambia. ¿Sí? Entonces, ahorita trabajamos esto. Bien, entonces, para esta pista que acabamos de hacer, que es esta que se creó acá, voy a crear y voy a dejar que solo se oiga esta. Entonces la voy a poner en solo. Voy a crear un compás, miren aquí arriba lo seleccioné, selecciono esta pista y voy a crear un compás, inserto el ítem MIDI y le damos doble clic. Vamos a crear, bueno, por aquí me está mostrando que desde acá es de donde
se mapean los instrumentos a esta parte del teclado. Ya por encima del do5 no tenemos, pero por aquí, desde el do hasta el si, tenemos notas. Entonces, si quiero crear, voy a crear una batería muy básica. Entonces tengo por aquí un bombo en el primer tiempo, en el tercer tiempo un redoblante, en el segundo tiempo redoblante y en el cuarto tiempo redoblante. Bien, pero adicionalmente voy a grabar este Charles, el platillo, ¿cierto? Bueno, ahí está básicamente un ritmo de batería, ¿cierto? De ese compás. Bueno, ahí está. Pero está completamente cuadriculado, robótico, no tiene dinámicas. Entonces voy a empezar a manipular las dinámicas para que se sienta un poco más. Entonces voy a hacer que los golpes coincidan un poco más con los acentos. Por ejemplo, el del primer tiempo mucho más fuerte, los subdivisiones más débiles, ¿cierto? Y básicamente voy a repetir lo mismo. Es decir, no tengo que volver a copiarlos aquí, sino que simplemente selecciono estas 4 corcheas y las copio aquí. Ya me volvieron a quedar tal cual. Y el bombo también lo voy a modificar un poco. Le voy a bajar un poco el volumen. Este redoblante del segundo tiempo lo voy a modificar un poco. Este bombo debe sonar más suave. Quiero que suene más suave en comparación a este que va a sonar un poco más duro. Y finalmente este último golpe sí va a sonar más fuerte. Y el último platillo lo voy a cambiar acá, que suene como un platillo abierto. Miren, este cerrado y este es abierto, es distinto. Entonces ahora vamos a ver cómo suena. Suena con más naturalidad. Puedo bajar un poquito más estos volúmenes para que se sienta más como la dinámica. Bien, y ahora que ya tengo eso, puedo hacer lo que mirábamos antes, que era extender. Fíjense, ahí por defecto Reaper me permite extender esto como un loop, ¿cierto? Es decir, como una repetición. Aquí está la repetición de lo que copié, entonces aquí podemos ver los 4 compases que acabo de extender. Ya tengo la batería en 4 compases, ¿cierto? Bueno, y normalmente como la música, digamos como la música pop, mucha de la música popular tiene grupos de 4 compases, al final de esos compases uno tal vez quisiera, digamos, como un redoble o algo distinto. Entonces, para ese momento, digamos, ya no funciona tanto hacer esto con loops. Lo que voy a hacer es básicamente dejar los 3 primeros compases en loop, pero voy a copiar este ítem MIDI aquí al cuarto compás y voy a dejar solo el cuarto compás aparte. Entonces tengo estos 3 primeros que se repiten y el último es distinto. Y lo voy a modificar para que tengamos, digamos, más naturalidad en la interpretación. Voy a hacer una especie de redoble. Vamos a hacer este redoble aquí. Este redoblecito. Un redoble muy básico. Y vamos a cambiar este bombo para acá. Bien. Entonces ahí sonaría el último compás. Vamos a poner estos 2 últimos. ¿Cierto? Y tal vez al comenzar el siguiente compás también necesite un compás nuevo. Entonces voy a copiar ese último, porque normalmente después de esos 4 tiempos hay un platillo. Digamos que este. Vamos a hacer que sea este.
no tengo otro como ahí en ese kit como que funcione mejor, pero vamos a dejar ese. Y vamos a quitarle el redoble que hicimos en el cuarto tiempo. Vamos a dejarlo más básico, pero con este platillazo. Entonces quedaría al final así. Se le puede extender un poquito más este platillo, digamos que suene como todo el tiempo. Bien, entonces ahí tenemos una manera, digamos, muy práctica de mirar de hacer una batería, de hacer una base, lo que se llama en música popular un groove, de hacer un groove. Ahora, supongamos que ya no me gustó esa batería, ¿cierto? Entonces puedo ensayar otra, puedo ir buscando, bien sea con este plugin, buscar otros sonidos. Aquí ya cambiamos a otra, esta es una batería de trap, vamos a ver cómo suena. ¿Sí? Vamos a ir hasta el principio nuevamente. Puedo buscar otra, cambiémosla, ir sonando e ir buscando nuevas opciones. Sí, ahí tenemos otra opción. Puedo ponerle reverberación. Bien, muchachos, o puedo buscar otro plugin de batería. Yo no estoy seguro si tengo otro por aquí, pero lo podemos descargar. Podríamos descargar otro plugin de batería y ensayar otros sonidos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es muy práctico trabajar con MIDI porque tenemos muchas opciones. Tenemos muchas opciones. Eh, bueno, a esto, miren por ejemplo aquí los instrumentos, no sé si alcanzan a ver. eh, por aquí hay unos instrumentos que ustedes tienen disponibles, se los voy a poner en el Classroom, estos de cello, contrabajo, arpa, órgano, piano, otro piano vertical, violín, viola, etcétera. Y también vamos a poder descargar uno que es una orquesta, que es básicamente una grabación de la orquesta de la BBC, donde también van a poder tener sonidos de orquesta, es decir, hay muchas opciones y todas ellas gratuitas. Eh, Muchachos, cuéntenme hasta el momento qué dudas hay, qué inquietudes. Ahí, por ejemplo, ya podría tocar las tres grabaciones que hice con los tres instrumentos diferentes. Pues esto está completamente incoherente unas pistas con otras porque yo no las planeé para que pegaran unas con otras, eh, pero la intención es que ustedes sí hagan un trabajo musical con Reaper en el que pongan en práctica esto que estamos viendo. Bien, cuéntenme si tienen preguntas, si tienen dudas, comentarios. Muy bien. Entonces, muchachos, la intención es que esta semana, para la próxima clase, revisen si es necesario esta parte de introducción al MIDI, pero que lean también esta publicación que es la introducción al estudio casero, ¿sí? Entonces aquí nos van a hablar un poco de qué es un DAW, van a ampliar la información que dimos hoy. Este otro documento nos habla sobre Reaper específicamente, y en Reaper nos ayuda, digamos, a tener en cuenta algunos ajustes que es importante que hagamos antes de comenzar a trabajar con Reaper. Bien, entonces, cómo se configura la entrada y la salida del dispositivo, las características de Reaper. Y por aquí, muchachos, está esta información que es muy importante para que puedan ir a Reaper e instalarla, incluso cómo se instala Reaper, y eso está en español. Esta es la página de Reaper, y ustedes pueden encontrar las instrucciones en español, cómo hacerlo, ¿cierto? Aquí descargar, instalar Reaper,
si necesitan para Windows o Mac, etc. Es muy fácil. Además, muchachos, una de las ventajas de Reaper es que es supremamente liviano. No es un software pesado que va a poner el computador lento, no. Lo que puede hacer lento el computador es más bien los plugins que utilicemos, porque esos plugins, si algunos de ellos van a tener mucha información. Imagínense, por ejemplo, grabar esa arpa que nosotros estábamos viendo ahorita, implica grabar cada una de las notas del arpa y en una calidad de archivo, en un archivo de muy buena calidad de audio. Entonces son archivos que son un poquito pesados. Eso sí puede ser un poco pesado a trabajar con MIDI. Ahora, fíjense, si aquí tenemos estas ventanas de Reaper, donde ustedes pueden ver algunas configuraciones, es importante entonces que tengan esto en cuenta, sobre todo cuando vayan a descargar los plugins para saber cómo los instalan y todo eso, entonces tengan también en cuenta este documento. Bueno, estos 4 documentos, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, muchachos, ¿cuál es la intención nuestra con trabajar Reaper? Eso está aquí, está aclarado en el proyecto final. Fíjense, aquí ya tenemos fechas. ¿Cuándo vamos a entregar el proyecto final? En el 5 de junio. Bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Ojo con esto. Tenemos que hacer una presentación de una propuesta para la próxima clase, ¿sí? Durante la clase. Es decir, ustedes viendo las posibilidades que tiene Reaper, van a pensar, leyendo este documento, en las propuestas que se hacen aquí para una propuesta de trabajo final. Básicamente es crear música, ¿sí? Es decir, si alguien tiene, por ejemplo, una pieza musical original, la puede trabajar aquí en Reaper y hacer que, digamos, quede una pieza presentable. Si alguien quiere hacer una versión o una adaptación, un arreglo de una pieza, la pueden hacer aquí también. Es más, si alguien puede hacer, por ejemplo, si alguien quiere hacer un trabajo en video, quiere ponerle música a un video, lo podemos hacer aquí en Reaper, ¿cierto? Entonces, en ese video, por ejemplo, podríamos ponerle música, pero también podríamos ponerle sonidos, podríamos ponerle diálogos a los personajes, etc. Reaper no solamente trabaja con MIDI, también trabaja con archivos de audio, como lo hicimos con Audacity, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más en profundidad en estos días. Pero la intención es que para la próxima clase, miren, el 1 de mayo, ustedes traigan una propuesta diciendo, es que yo tengo un arreglo para el ensamble de saxofones, más un ensamble de percusión. Entonces yo quiero hacer la maqueta de cómo quedaría ese arreglo, la quiero hacer aquí. Pero además yo voy a tocar el saxofón 1, ¿cierto? Lo voy a tocar y lo voy a grabar en audio. La idea es que ustedes, muchachos, integren esas dos cosas aquí en Reaper, audio y MIDI. Hoy solamente trabajamos MIDI, pero ustedes ya más o menos tienen la idea de cómo trabajar audio de lo que hicimos en Audacity, ¿cierto? Entonces, piensen en esa propuesta para la próxima semana. Fíjense, la entrega del trabajo final sería el 5 de junio, pero antes de la entrega final, esto es en semana de finales, en la semana del 29 de mayo, que es la clase final, ustedes nos van a presentar su trabajo. Van a tomar evidencias, es decir, pantallazos del archivo de Reaper, van a tomar fotos de pronto de cuando hicieron la grabación con los instrumentistas reales, si usan instrumentos reales. ¿Cómo van a hacer esas grabaciones? Ah, profe, es que yo no tengo micrófonos. Bueno, pero tenemos el micrófono del computador, ¿sí? Ay, esto aquí lo moví, denme un segundito. Tenemos el micrófono del celular. Acuérdense que ya en Audacity hicimos eso. Ustedes pueden grabar su interpretación con el celular y bajar ese archivo de audio a Reaper. Lo pueden modificar en Audacity y luego lo pueden pegar en Reaper, ¿cierto? Entonces, la idea es que utilicemos esos elementos que tenemos a la mano. Puede que no sean un nivel de grabación profesional, pero es lo suficiente para hacer una producción digamos, de cierto nivel. Ahora, acuérdense que también hay muchas producciones que hoy en día están utilizando ciertos sonidos que no son el sonido de alta calidad. Por ejemplo, algunas voces a veces son grabadas con algunos efectos que las hacen parecer como de menor calidad, pero esa es la estética, digamos, de la canción, ¿cierto? La estética del grupo. Entonces, piensen en esas situaciones y cómo podemos trabajar con estos elementos que tenemos a la mano, ¿sí? Bien, entonces tengan en cuenta estas fechas, muchachos.
Para la próxima semana, entrega de la propuesta. La van a presentar aquí en clase. Para la última clase del semestre, que es el 29 de mayo, van a presentar a la clase su trabajo. Y el último plazo de entrega del trabajo, es decir, esa clase del 29 de mayo, ustedes muestran en qué van. La idea es que el trabajo ya esté casi finalizado y que la última semana, hasta el 5 de junio, puedan terminar de elaborar su trabajo y de pulirlo para hacer la entrega. ¿Sí? Muchachos, ¿cuál es la duración del producto que vamos a entregar? Más o menos 3 minutos y medio. Dependiendo de qué, del volumen de trabajo implicado. Si yo, por ejemplo, voy a musicalizar un video y en ese video voy a grabar las voces de los personajes que participan, si voy a grabar la música, si voy a grabar los efectos de sonido, etcétera, es un trabajo muy grande. Entonces, con 2 minutos, por ejemplo, podría ser suficiente. Pero si yo voy a grabar, digamos, 3 o 4 instrumentos, no es tanto trabajo y puede ser un trabajo incluso de más de 3 minutos y medio, una pieza de 4 minutos y medio, etcétera. ¿Sí? Bien. ¿Está claro entonces? Acuérdense de leer esto porque aquí es donde está especificado detalladamente esto que les acabo de decir. Es más, muchachos, al final de este documento, este es el documento donde ustedes van a revisar bien de qué se trata el proyecto. Aquí hay unos ejemplos de lo que pueden hacer también un podcast. Y por aquí, al final, les dejo un link a un video de Jaime Altozano, que es un youtuber español, donde en ese video nos muestra cómo él hace un proyecto similar. ¿Qué es la diferencia? Que él sí utiliza un micrófono y una interfaz de audio. Él básicamente nos está mostrando que con un micrófono muy barato y una interfaz de audio muy barata puede hacer un proyecto de muy buena calidad. Básicamente la manera como él sigue el proyecto puede ser un ejemplo que ustedes pueden copiar cómo grabar una canción desde cero, ¿cierto? Entonces ustedes pueden seguir más o menos la metodología que él usa, si les parece, o adaptarla a cómo les funcione a ustedes. No tienen que utilizar ni la interfaz de sonido ni el micrófono. Ya dijimos que ustedes pueden utilizar el micrófono del computador o el micrófono del celular, ¿cierto? Bien. Y el resto de instrumentos los hacen MIDI, entonces tengan en cuenta eso. Este video les puede ayudar con eso, como a visualizar cuál va a ser el producto que ustedes pudieran entregar. Muchachos, cuéntenme si está claro hasta ahí lo que vamos a hacer. Creo que sí. Muy bien. La última cosa es que nosotros podemos grabar en MuseScore una partitura, podemos básicamente escribir en MuseScore algo, si para alguien es más fácil escribir en MuseScore, y desde MuseScore podemos exportar un archivo MIDI. Entonces, básicamente, así como cuando ustedes van a MuseScore y exportan un archivo PDF, lo que podemos hacer es que en Reaper podemos abrir ese archivo MIDI. Les voy a mostrar así rápidamente cómo lo pueden hacer. Voy a quitar aquí algunas cosas que pueden estar haciendo que esto esté muy lento. Voy a quitar esta pista, y enseguida vamos a ver cómo traer una pista MIDI desde MuseScore. Muy bien, entonces voy a hacer algo muy básico, incluso simplemente voy a dejar solo 4 compases, voy a quitar estos compases de acá, solo estos 4 compases, y voy a copiar, por ejemplo, unas corcheas. Voy a empezar a hacer algo muy básico: do, re, mi. Bien, eso es lo que copié en MuseScore, ¿cierto? Y lo que voy a hacer entonces es que en archivo voy a exportar, y de aquí le doy el tipo de archivo que quiero exportar. Entonces voy a MIDI, archivo MIDI, ¿cierto? Y simplemente le doy exportar.
vamos a ver que nos permita guardarlo. Entonces lo voy a dejar por aquí en el documento, en el desktop. Yo voy a poner 1-1. Muy bien, ahí ya se fue el archivo MIDI. Voy a cerrar aquí para que esto no me quite recursos. Y la manera como vamos a abrir el archivo MIDI en Reaper es muy sencillo. Simplemente vámonos aquí a Reaper y desde el lugar donde está ese documento me voy aquí a Desktop, este 11 MIDI, simplemente lo voy a arrastrar aquí a una nueva pista MIDI. Entonces creo una pista nueva, instrumento virtual, digamos que con este instrumento, con un cello. A ver, aquí no guardar. Muy bien, él aquí me está pidiendo que si me abre una serie de pistas para enviar unos audios, le digo que no. Entonces yo solamente quiero que ese instrumento salga por acá. Bien, aquí está el cello. Muy bien, podemos cerrar acá y desde el lugar donde tengo el archivo lo puedo simplemente arrastrar el archivo MIDI y ubicar, miren, ahí lo ubiqué por ejemplo al comienzo del primer compás. Ahí estoy viendo las notas que copié en Piano Roll, estoy viendo las notas que copié en el MuseScore. ¿Se acuerdan que eran corcheas, blancas y redondas? Bien, miren que, por ejemplo, yo en el MuseScore no le puse ninguna dinámica. Le pude haber puesto piano, mezzoforte, crescendo y esa información debería reflejarse aquí. Pero si no se reflejó, yo la puedo modificar aquí de alguna manera, ¿cierto? Puedo reflejar esta dinámica, puedo cambiar la dinámica y en este momento eso me va a sonar. Voy a sonar solamente este instrumento, me va a sonar con la barra espaciadora. No se está escuchando mucho, le voy a subir volumen. Bien, entonces ahí me está sonando esa información que tenía en el MuseScore, la trasladé aquí MIDI. Entonces fíjense que es muy fácil trabajar. Si nosotros estamos acostumbrados a Finale, a MuseScore, la grabamos como MIDI y la arrastramos aquí como información MIDI y le ponemos el instrumento que necesitemos. Entonces esto nos ahorra mucho trabajo porque escribir con el piano roll a veces puede ser muy dispendioso. Entonces es mucho más fácil escribir allá. Muchachos, aquí hay otra manera de escribir con partitura, pero como esta versión es un poquito viejita, en la versión de ustedes aparece por aquí, aparece una clave de sol en este lugar y en esa clave de sol simplemente les va a mostrar la partitura, el equivalente de lo que es el piano roll. ¿Cuál es la desventaja? Que escribir en la partitura del Reaper no es tan cómodo ni tan intuitivo como escribir en la de MuseScore. Por eso la solución que les propongo es que escriban en MuseScore o en Finale y exporten el documento como MIDI y lo abran acá. Bien, por ahora esas son las indicaciones que tenemos de Reaper. Por aquí miren hay unos controles que también son el control de play, el control de devolverse, ¿cierto? Bien, y veremos algunas más la próxima clase. Hay un metrónomo, fíjense por si lo necesitan. Activamos el metrónomo desde acá o lo desactivamos. Bien, yo creo que por ahora es bastante información. Los que necesiten volver a este video lo pueden volver y revisar. Sería bueno que tomaran algunas notas como de los aspectos principales para que recuerden cómo crear el ítem MIDI por allá en Insert, cómo quitarle al ítem MIDI que se toque en loop, etc. ¿Sí? Entonces, vayan trabajando esto, vayan acomodándose, si pueden ir avanzando en su proyecto, háganlo. Y acuérdense, para la próxima clase tenemos entonces la presentación de la propuesta que ustedes planean hacer para el final del semestre. Eso es simplemente una propuesta, esa propuesta puede ir cambiando un poco en el transcurso del tiempo, pero la idea es que ustedes se imaginen muy claramente en qué van a trabajar. Muchachos, preguntas, dudas. Muy bien, entonces quedamos con ese compromiso para la próxima semana, presentar sus proyectos y la próxima semana terminamos de
ver otros aspectos de Reaper. Listo. Muchachos, muchas gracias y buen día.